Saludos. Hoy Mundo 2020 centrará su mirada en dos procesos que van en direcciones opuestas: armamentismo y desarme. En un mundo donde las principales potencias están en conflicto y destinan presupuestos millonarios al desarrollo, producción y adquisición de armamento, se insertan algunos acuerdos en busca del mantenimiento de la paz en el planeta. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se refirió a la urgencia de negociar tratados multilaterales en pos del desarme nuclear y como garantía de estabilidad. Les propongo escuchar un fragmento de la intervención del canciller cubano en el segmento de alto nivel de la conferencia de desarme efectuada recientemente. Veamos. Las múltiples crisis generadas por la devastadora pandemia de COVID-19 han mostrado la fragilidad de un mundo donde no se garantiza el acceso universal a servicios básicos de salud, mientras se modernizan y amplían los arsenales nucleares y se fortalece su papel en doctrinas militares de defensa y seguridad que continúan amenazando a la humanidad. Se impone el fortalecimiento del multilateralismo y el respeto irrestricto a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La convivencia pacífica entre las naciones exige que los gobiernos se abstengan de ejercer presiones sobre otros y de aplicar injustas medidas coercitivas unilaterales. El análisis sobre el asunto estará a cargo, como es habitual, del investigador Santiago Pérez, quien hoy conversará con Enrique Martínez, especialista del Centro de Investigaciones de Política Internacional y experto en temas de seguridad. Adelante. Gracias, Adriana, y bienvenidos a nuestros televidentes. Profesor, dentro del actual contexto internacional, hay clarísimo, se ven grandes tendencias contrapuestas, conflictos entre potencias, incluso conflictos a nivel ya de las potencias regionales, etcétera. ¿Cómo usted valoraría el contexto en que, como bien decía nuestra periodista Adriana, por un lado crece en la carrera armamentista y por otro lado se busca al menos denodadamente intentos de hacer acuerdos de desarme? ¿Cuál es tu apreciación sobre eso? Bueno, indudablemente la situación actual a nivel mundial es muy compleja. Estados Unidos ve comprometido su papel como superpotencia a nivel mundial, de un mundo unipolar que era el que se heredó de la caída del campo socialista, ha ido avanzando hacia el desarrollo de un mundo multipolar, en el cual potencias emergentes importantes como la República Popular China han ido tomando un papel importante a nivel mundial, tanto en el aspecto económico como inclusive en el desarrollo de los armamentos, etc. Esto ha influido en que la carrera armamentista, que es un proceso característico de la sociedad dividida en clases, se ha ido incrementando. En los últimos 5 años los gastos militares a nivel mundial se han ido superando ampliamente. Este fenómeno es una cosa muy importante. Nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, en su primer discurso internacional, el 26 de septiembre de 1960, en las Naciones Unidas, hablaba de que la carrera armamentista siempre ha faltado, es una tragedia a nivel mundial, y que esto fundamentalmente conducía a la creación de guerras, pero que sin embargo no resolvía los problemas fundamentales de la humanidad. Esto demuestra que el comandante durante todo su devenir político, sistemáticamente en muchos eventos criticó ampliamente el problema de la carrera armamentista. Ahora bien, si vamos a analizar la situación a nivel global, Estados Unidos genera el 36% del gasto militar mundial en el año 2020, 732 mil millones de dólares. Si usted suma los 10 países de mayor gasto militar que siguen a Estados Unidos, es inferior a la cifra del gasto militar de Estados Unidos. La República Popular China gastó 210 mil millones de dólares, una tercera parte aproximadamente de lo que gastó Estados Unidos. Después entonces está Rusia, Arabia Saudita y Gran Bretaña, que son los principales países mayores de gastadores mundiales, y ninguno sobrepasa los 100 mil millones de dólares. No, a ver, está claro que en esta competencia
que mencionaba con otras potencias, yo le daría mucha importancia a Rusia. Mencionaste a China, yo añadiría también a Rusia. Fíjate que esta administración está diciendo que su gran contendiente estratégico es China, pero que su enemigo es Rusia por las consideraciones que conocemos. Pero bueno, el problema es que Estados Unidos, no sé si en eso coincides, es fuerte en el tema militar. No es tan fuerte en el tema de la productividad, en otros criterios de poder, pero sí en el tema militar. Y evidentemente están usando los resortes militares para mantener su posición hegemónica. Bueno, el caso paradigmático fue el de Trump, ¿no? Ahora, con esta nueva administración, evidentemente hay matices, al menos, por ejemplo, en el tema del desarme nuclear, se adoptó la decisión de prorrogar el funcionamiento del START 3 junto con los rusos, ¿no? En temas de limitación y reducción de armamentos estratégicos. Recuerda que Trump se había ido del acuerdo de misiles intermedios, el INF. ¿Cómo tú ves esto como parte de una tendencia que puede imponerse? ¿Crees que hay matices importantes? Bueno, ante todo, indudablemente el gobierno de Trump y sobre todo el discurso de Trump y de su ministro, de su secretario de Estado, etcétera, era un discurso mucho más prepotente, agresivo. Es de esperar que esta nueva administración, su discurso sea un poquito más moderado. Ahora, independientemente, hay problemas de intereses claros, Estados Unidos en la región del llamado Indo-Pacífico, que concluyen que los Estados Unidos van a continuar realizando un incremento y participación de sus fuerzas en esa región. Como ejemplo podemos poner con el comienzo de la fiesta de primavera en China, el presidente Joe Biden y el presidente de China, Xi Jinping, conversaron durante 2 horas. Se hizo un saludo protocolar, Biden le deseó mucho éxito a China, pero sin embargo habló de los problemas que ellos le critican a China, como supuestamente prácticas comerciales agresivas, etcétera, etcétera, violaciones de los derechos humanos, y China le dijo muy claramente que había situaciones que eran problemas internos de China, de sus autonomía, de su soberanía, que no eran discutibles. Pero simultáneamente a esta felicitación, 2 grupos de batalla de portaaviones estaban realizando ejercicios militares en el Gran Mar del Sur de China. Más que por entre paréntesis está bastante lejos de las costas norteamericanas, o sea que realmente no tiene nada que ver eso. Ahora, indudablemente, los intereses de Estados Unidos entran en confrontación y tiene aliados importantes en la región y por lo tanto esto significa que Estados Unidos va a continuar realizando incrementos en los gastos militares, van a continuar insistiendo a sus aliados en que incrementen los gastos militares. Esto también entra en relación con los intereses de las grandes transnacionales norteamericanas de producción de armamento, que de las 25 mayores empresas productoras de armamento del mundo, 12 son norteamericanas y abarcan el 60% de todas las ventas de armamento a nivel mundial. O sea que, y si le sumamos los gastos de las ventas de las empresas de los principales aliados norteamericanos, como son la Unión Europea, prácticamente el 75% de todas las ventas de armamento a nivel mundial lo realizan países imperialistas, miembros de la OTAN. Está claro, ahí hay un componente interno de lo que se le llama el complejo militar industrial, es decir, estamos hablando de rasgos estructurales del desarrollo del imperialismo contemporáneo. De todos modos, un pequeño matiz, tampoco hay que olvidar las dinámicas regionales. Por ejemplo, tú mencionaste que tercer o cuarto gastador en armamento a nivel mundial es Arabia Saudita. En la zona del Medio Oriente hay una carrera armamentista tremenda, también en las zonas del sudeste de Asia, en fin, en otras zonas. Lo que quiero decir es que la carrera armamentista siempre la centramos en el tema nuclear. Claro, es la que amenaza a la humanidad, ¿no? Cualquier incidente nuclear o conflagración a estos niveles tendría unos efectos devastadores. Pero hay una carrera armamentista muy fuerte en términos de gastos militares, que quién sabe muchos sean nucleares, porque está incluso el tema de potencias nucleares no declaradas o no reconocidas. El primer caso que me salta a la vista es Israel. También está el caso de la República Popular Democrática de Corea, que esa se dijo que es nuclear y salió del
del Tratado de No Proliferación, ¿no? En el caso de las armas nucleares, realmente la carrera armamentista ha variado de un concepto cuantitativo. Si usted analiza realmente, en estos momentos hay menos armas nucleares que las que había en el año 1986, que fue el año tope, con 65.750 ojivas nucleares. Ahora hay unas 13.400, de las cuales el 92% la tienen entre los Estados Unidos y Rusia. Pero sin embargo, en el aspecto cualitativo, las armas nucleares han ido desarrollándose y alcanzando cada vez mayor precisión, mayor capacidad destructiva. Por ejemplo, los norteamericanos están, independientemente y un paso positivo, no se puede negar, hayan ratificado, prolongado, extendido 5 años la valoración del Tratado START 3. Sin embargo, en el 2020, en septiembre, se aprobó por el Departamento de Defensa un contrato con la Northrop Grumman, una empresa norteamericana, la tercera empresa más grande, la producción de un nuevo misil, el GSBS, que va a sustituir al Minuteman III, y van a invertir $100.000 millones en desarrollar este misil, desplegarlo, y este misil va a tener una ojiva nuclear de 300 kilotones, 20 veces mayor que la bomba que se lanzó en Hiroshima, con un nivel de precisión muy superior y un enorme alcance, con lo cual, si de la bomba de Hiroshima mató 200.000 personas en su momento, ¿qué daño podría hacer esta arma nuclear? Y además están los otros países, como son Gran Bretaña, como es Francia, China, India, Pakistán, que son países que no son signatarios del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y tienen armas nucleares. Israel, que jamás lo ha firmado y ya se supone que tiene hasta 90 armas nucleares. Y la República Popular Democrática de Corea, que fue miembro del tratado, pero al no cumplir Estados Unidos con una serie de acuerdos que había planteado para evitar el problema, se vio obligado a desarrollar sus armas nucleares. Eso es lo que ellos plantean, y ya tiene actualmente entre 30 y 40 armas nucleares. No, a ver, también está la India, está Pakistán, es decir, realmente hay una cantidad de potencias nucleares no declaradas de manera muy evidente, ¿no? Yo quería apuntar que los norteamericanos fue la administración Bush del tratado del llamado ABM, ¿no? Que es el tratado antibalístico, porque lo que se está buscando, lo que siempre se ha buscado, ¿no? Con la carrera armamentista en el área nuclear, en el área de los cohetes estratégicos, es el tema de dar el primer golpe al enemigo, ¿no? En aquel momento era Estados Unidos, Rusia, que tampoco hay que decir que si Estados Unidos tiene ese desarrollo armamentístico, los otros países van a poner en riesgo su seguridad y también desarrollan la carrera armamentista. Por eso es que se habla de una carrera, ¿no?, armamentista de varios actores. ¿Qué le parece si hacemos un paréntesis acá y después seguimos hablando quizás de otros tipos de armas, tanto en términos de desarrollo de los mismos, del armamentismo, como desde la lógica del desarme? Mencionaban los expertos, entre los actores fundamentales vinculados al tema del armamento están Estados Unidos y Rusia. Ambos países decidieron a inicios de este año extender hasta el 2026 el START 3 o New START, un tratado de reducción y limitación de armas estratégicas ofensivas firmado inicialmente en 2010. Según el diario mexicano La Jornada, la prórroga transmite un mensaje de sensatez en aras de alejar el peligro atómico, aunque no revierte el largo periodo de deterioro en la relación entre las superpotencias. La importancia de ese acuerdo radica en que es el único convenio vigente entre Moscú y Washington en la esfera del desarme nuclear. Su extensión llega luego de 4 años en que la administración del expresidente Donald Trump se salió de muchos tratados internacionales, incluida la retirada unilateral en 2019 del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, conocido como INF, y en el 2020 del Tratado de Cielos Abiertos. Nos congratulamos por la entrada en vigor del Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, un verdadero hito en los esfuerzos internacionales hacia un mundo libre de estas armas. Cuba se enorgullece de haber sido el 5º país en ratificarlo. De igual forma,
me complace anunciar que hemos depositado el instrumento de ratificación del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares el pasado 4 de febrero. A esos tratados que mencionamos, de los cuales salió Estados Unidos durante el gobierno de Trump, hay que sumar la decisión del republicano de retirarse en el 2018 del Plan de Acción Integral Conjunto, un instrumento internacional sobre el programa nuclear de Irán establecido en el 2015 entre la República Islámica, la Unión Europea, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania. Sobre armamentismo y desarme, continúa el diálogo aquí, en Mundo 2020. Bueno, bienvenidos de nuevo. Seguimos conversando con el profesor Martínez. Nos habíamos quedado, profesor, en los temas del armamento estratégico, la visión mucho más, digamos, más amplia de los temas de la carrera armamentista en el ámbito misilístico, etcétera. Está el desarrollo de la carrera armamentista al espacio, que es uno de las tareas pendientes. Han creado comandos en varias de estas áreas, tanto Estados Unidos como Rusia y China. Ahora, ¿cómo usted ve las posibilidades de acuerdos en estas esferas? Porque el Tratado de Cielos Abiertos se ha ido también el Tratado Antibalístico que ya mencionábamos. ¿Cómo tú ves en esta área? Que repito, no es la única área, nos tenemos que hablar de la más biológica, química, en fin, exacto, hay otras, ¿no? En el aspecto de la expansión de la carrera armamentista hacia el espacio exterior, hay que buscar los antecedentes. Como recuerdan que en el año 1982 el presidente Ronald Reagan habló en un programa que fue conocido con el nombre Producto de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, y comenzaron a hablar del desarrollo e instalación de armas en el espacio, etcétera. En la misma medida en que el desarrollo científico-técnico que han ido alcanzando estas grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, han ido creando e instalando miles de satélites en el espacio exterior donde exploran la vida, obra y milagro de prácticamente todo lo que hacen unos a otros, o sea, se observan. También muchos de estos países han desarrollado armas para destruir satélites. Los norteamericanos han probado, los chinos han probado, los rusos han probado armas de satélites, y en la medida que esto ha ido avanzando, pues ha ido incrementándose los gastos en estos aspectos y además el desarrollo y creación de elementos, instituciones. Como usted hablaba, el año pasado Estados Unidos creó ya decididamente un comando espacial a nivel de Fuerzas Armadas. Antes eran comandos subordinados a la Fuerza Aérea, ahora es un comando unificado independiente, que es una estructura de mando importante, con una cantidad de efectivos importante, con una cantidad de recursos importantes, y que no es descabellado pensar que estén planificando, aunque todavía no hay datos concretos, la instalación de sistemas de armamento en el espacio exterior. Esto sería muy complicado, puesto que los otros países obviamente no se van a quedar con los brazos cruzados y también comenzarán a desarrollar este armamento, lo cual no hay por ahora, al parecer, intención, tanto ni por parte de Estados Unidos ni por de sus contrincantes, de llegar a un acuerdo al respecto. Estados Unidos, por su parte, además se considera propiamente como es el responsable de velar por los llamados bienes globales comunes a nivel mundial, en que se incluye el espacio exterior en esto. No solamente el espacio exterior, está el mar, etcétera, etcétera. Y ellos consideran que ellos, como son la superpotencia, pues son los encargados de velar por la seguridad de esto a nivel mundial, y por lo tanto mandan sus buques de guerra a todos los países del mundo, se mandan sus satélites a todas las partes del espacio para controlar y garantizar, según ellos, la seguridad mundial. Pero en la práctica es la seguridad de las grandes transnacionales norteamericanas, que son las que realmente gobiernan en Estados Unidos. Me está llamando la atención que ahora se está buscando, ¿no?, reanudar el acuerdo conjunto para el programa nuclear iraní. No vamos a hacer un programa sobre este, es un tema en sí mismo, pero se está insistiendo mucho por parte de los Estados Unidos, de las potencias occidentales, de incluir medidas para limitar el desarrollo misilístico, en el caso de Irán, pero también el desarrollo misilístico en el caso de los cohetes de alcance intermedio, que fue una de las causas que ellos manejaron para salir del INF, la administración Trump. Es decir, el tema de los misiles
no necesariamente con portadores nucleares, pero es una asignatura que cada vez está teniendo mayor protagonismo en los esfuerzos por parte de Estados Unidos y países occidentales básicamente para limitar las posibilidades de desarrollo de otros, ¿no? Recuérdate que, por ejemplo, todo el mundo habla, bueno, lo hemos dicho, del programa nuclear iraní, nadie habla del programa nuclear israelí, ¿no? Por ejemplo. Ahora, el tema, por ejemplo, también de las armas químicas, de las armas biológicas, que se han venido desarrollando incluso mucho antes, ¿no? Armas de destrucción masiva de la Guerra Fría propiamente, aunque claro, durante la Guerra Fría fue que más auge tuvieron. El tema de las armas químicas, ¿cómo ha venido evolucionando? Diferentes acuerdos, sobre todo en 1925, cuando se hacen las convenciones de Ginebra, pues se logra un cierto tratado de limitar el empleo de estas armas. Sin embargo, muchos países las desarrollaron, inclusive Estados Unidos, hay evidencia de que utilizó armas químicas en Vietnam. Supuestamente sustancias desinfectantes para deforestar, etcétera, pero en definitiva hay más de 1 millón de personas en Vietnam todavía sufriendo las consecuencias de estas armas. En Napalm, vaya, en por Napalm, favor, que es un arma incendiaria, etcétera. Entonces, hay un tratado de 1977 que prohíbe las armas químicas. Sin embargo, ha habido acusaciones de que se han usado armas químicas, por ejemplo, en diferentes conflictos, sobre todo últimamente en Siria. Los países occidentales culpan al gobierno de ese país. Independientemente de los acuerdos, las grandes transnacionales y otras medianas transnacionales producen estas armas, las venden por debajo de la mesa, como se dice vulgarmente, y grupos terroristas, grupos combatientes, pues adquieren estas armas y las utilizan en dependencia de las condiciones, y eso es un problema serio. Ahora, hay un gran debate respecto a Internet, respecto a lo que implica en términos de empleo de los ciberataques en las relaciones internacionales contemporáneas, la llamada ciberseguridad. ¿Cómo estás viendo el desarrollo de las armas en este espacio? Porque es el espacio virtual, está incluso el espacio cósmico, está el espacio marítimo, el espacio terrestre, y ahora es el espacio virtual. Se han empleado muchísimas armas desde el punto de vista cibernético. ¿Cómo está avanzando tanto la carrera armamentista, un poco la dualidad que llevamos en este programa, ¿no? La carrera armamentista y los instrumentos de desarme, si existieran? Bueno, de momento no existe ningún tratado, ni hay indicios de que se esté no les conviene realizando conversaciones para crear un tratado para controlar la situación del ciberespacio. El ciberespacio, de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas, se incluye entre los bienes globales comunes. Ahora, Estados Unidos, que ha sido, entre paréntesis, ha utilizado también acciones de ataques cibernéticos, se lo hizo Irak en el año 1991. Hay indicios que la CIA introdujo programas malignos en Rusia, en la Unión Soviética en el año 1986, que volaron un oleoducto grandísimo que había en Siberia, y que se supo que era la CIA que había introducido un programa maligno. Y después ha habido diferentes acciones donde se han hablado de ataques, ciberataques a las elecciones, ciberataques a sistemas energéticos. En la medida que el Internet se ha ido expandiendo y que se ha automatizado la economía en muchos países, sobre todo los países más desarrollados, pues se considera que un ciberataque puede paralizar la industria energética de un país, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, los iraníes, tanto Israel como Estados Unidos. A Irán han hecho 2 ataques. A Venezuela. A Natanz, una instalación nuclear en 2007 en Irán. En Natanz fue atacada con un gusano que se considera que fue o Israel o Estados Unidos, o los dos probablemente. Pero también los americanos acusan a Rusia de haber interferido en las elecciones en el 2016. Ahora también en cualquier momento empiezan a acusarle también que interfirieron en las elecciones, y en diferentes países. Estados Unidos, por ejemplo, está bloqueando el desarrollo de China con el sistema de la 5G, puesto que China se le adelantó tecnológicamente a Estados Unidos. Estados Unidos también ya está buscando la 5G, pero China se adelantó, y eso no le conviene ni a Estados Unidos ni a las transnacionales norteamericanas que se dedican a esa esfera. Y por lo tanto, han tratado de bloquear, interferir a Huawei para que no pueda introducir su sistema en Estados Unidos, en los países europeos, aunque no en todos. O sea que hay un conjunto de elementos que hacen ver que en esa esfera
donde inclusive, por cierto, también los norteamericanos ya crearon un comando conjunto del ciberespacio, subordinado directamente al secretario de Defensa. Por lo tanto, la militarización de este aspecto está en desarrollo y los principales países, incluyendo fundamentalmente Estados Unidos, que a veces se presenta un poco como víctima, pero no habla de las muchas cosas que ha hecho ahí y las que no se saben. No, fíjate que Estados Unidos, su departamento no es un departamento de la guerra, es Defense Department, todo es de defensa. Cuando ellos hablan de los grandes retos, dicen que los pobres a su seguridad nacional. El concepto de seguridad nacional en la lógica norteamericana es de seguridad, él es parte de toda su manera, ¿no?, de proyectarse en el mundo y la manera de legitimar sus posiciones agresivas. Solo un comentario. Uno, Estados Unidos fuerza a otros a actuar de la misma manera. Y dos, tampoco es que Estados Unidos es omnipotente. Realmente, por ejemplo, en el caso chino, en el caso ruso, hay armamento misilístico ruso, hay armamento nuclear, que muchas veces es más sofisticado que el propio norteamericano. Yo quería, antes de concluir, recordar nuevamente al comandante jefe, puesto que nuestro comandante jefe fue una persona que tuvo una visión muy clara del problema de la carrera armamentista y su peso. Y en unas reflexiones del 13 de enero del 2012, la paz mundial depende de un hilo, decía: para enriquecer a empresas transnacionales, fabricantes de armamentos y políticos inescrupulosos que dilapidan cada año los fondos que es necesario para la alimentación y la educación de las incontables millones de hambrientos y desposeídos y analfabetos del mundo. Por lo tanto, es un problema que es importante para la humanidad lograr que con el apoyo de los pueblos, etcétera, que se logre reducir los gastos militares, que se invierta más dinero en ayuda. Ahora mismo estamos viendo el problema de la pandemia. ¿Cuántos países no tienen recursos para poder adquirir las famosas vacunas que están comprando los países subdesarrollados? Porque sencillamente hay que invertir dinero en armamento. Muchas gracias, profesor. Gracias a ambos por este análisis acerca de cómo la carrera armamentista sigue ocupando un lugar primordial en el escenario político, mientras un grupo de tratados intentan evitar la proliferación y el uso de esos artefactos con fines bélicos, no solo en el espacio físico, sino en el virtual. Y por hoy nos despedimos. La próxima semana el investigador Santiago Pérez y yo lo estaremos esperando en una nueva emisión para mirar al mundo con 2020. Nos vemos.